Bienvenidos a otro episodio de Sepa Pregunta. En este capítulo, las propinas, un motor invisible de la economía, conversaremos acerca de este incentivo económico y su impacto en la economía mexicana. Los ejes temáticos serán la economía informal, la fiscalización y el mercado laboral mexicano. Para este evento nos acompañará la maestra Valeria Moy, economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestra en administración por la London School of Economics. Buenas tardes, maestra Valeria Moy. Agradecemos muchísimo por Hola, aceptar. buenas tardes. Para quienes trabajan en el sector de servicios, las propinas son una parte muy importante de su ingreso. Como podemos observar en las estadísticas, el 63% del PIB se concentra ahí. De hecho, usted, maestra Valeria Moy, pues bueno, lo señalaba en su artículo de la economía de las propinas. Entonces, es difícil medir las propinas porque se escapan de muchas mediciones, aparte de la informalidad del uso efectivo, pues también lo hacen muchísimo más difícil. Y pues, incluso tomando un poco los datos que usted señalaba en el artículo, pues mencionaba que alrededor del 8% de los hogares mexicanos manifiestan que sus ingresos dependen de las propinas, es decir, casi 3 millones de hogares. A grandes rasgos, ¿cuál es el impacto de las propinas en la economía? Bueno, pues yo creo que los datos que mencionas, que son datos de la ENIC, de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares de 2018, son los datos más recientes que tenemos. Ya hay una nueva encuesta, pero falta que nos den los resultados. Pues dejan en claro la complejidad del tema, ¿no? Cuando tienes 8.3% de los hogares que dicen que sus ingresos, esto es encuesta, hay que recordarlo, que sus ingresos dependen de las propinas, pues eso te deja en claro cómo es muy importante este ingreso para un porcentaje importante, o sea, un 8.3% de los hogares significa, imagínate, tienes 8.3% de los hogares, multiplica cada hogar por 3 o 4 integrantes, ¿no? Entonces, eso te da la importancia de las propinas, pero hay otra cosa que es todavía más compleja, ¿no? Y tú lo mencionabas ahorita en tu introducción, porque mencionabas, Ricardo, que hablabas de la informalidad. Y lo que pasa a veces en el sector, o sea, nosotros cuando analizamos el mercado laboral, de repente queremos hacer este corte como muy quirúrgico, ¿no? Y decir, está el mercado formal y está el mercado informal. Y el mercado formal tiene registrados a sus trabajadores en el Seguro Social y el mercado informal no los tiene registrados en el Seguro Social. La realidad, desafortunadamente, es más compleja que eso. Entonces, tú puedes tener un pedazo de tu ingreso que viene como de una parte formal, ¿no? Imagínate, vamos a hablar, yo creo que el caso más claro y más en el que todo el mundo se puede identificar de las propinas, vamos a hablar de los meseros. Gran parte de los meseros están registrados con el Seguro Social, y en ese sentido, los podemos considerar trabajadores formales, pero en muchas ocasiones están registrados pues con salarios muy bajos. Podríamos pensar, vamos a suponer que un salario mínimo o 2 salarios mínimos, porque lo que pasa es que se asume, el patrón lo asume, el mesero lo asume, el mercado laboral lo asume, que el resto de sus ingresos provendrán de las propinas. Y entonces tienes este combo donde tienes la parte formal, que está dada por el salario que gana el trabajador registrado con el Seguro Social, y en ese sentido el trabajador tiene acceso a pues las prestaciones que conlleva eso, por ejemplo, el cotizar para una pensión, por ejemplo, el tener derecho al salario, bueno, el tener derecho a que pues el salario más bajo que te paguen sea el mínimo, si esto es relevante. Pues, tiene también como días de vacaciones, incapacidad, todas las prestaciones que vienen acompañadas del sector formal. Pero la parte sustancial del ingreso de este sector no viene de su salario formal, no viene de su salario por nómina, por decirlo de alguna manera. La parte relevante de su ingreso viene de las propinas. Y ahí es donde entra un tema bien complejo, porque si bien tienen la parte formal, hay que pensar que la parte formal es la que se está cotizando para la seguridad social y para el fondo, para el retiro, cuando este trabajador se retire. Si un trabajador en el sector servicios, un mesero, vamos a suponer, una mesera, que cotiza con un salario mínimo y recibe gran parte de su ingreso vía propinas, pues en el momento que tenga que retirarse, que tenga que jubilarse, la pensión a la que va a tener derecho es muy baja y no va a corresponder para nada
con los ingresos que pudo haber tenido, porque esos ingresos en su mayor parte estaban formados por propinas y esas no están cotizando y esas no están registradas y esas no se contemplan en términos de su pensión. Entonces, yo creo que tenemos un modelo donde la línea, el corte entre lo formal y lo informal, teóricamente es muy clara, pero la realidad no es tan clara, ¿no? La vida real, la vida de los trabajadores no es tan clara. Y tenemos pues este número de 8.3% de hogares cuyos ingresos dependen de las propinas. Y curiosamente, siguiendo con un poquito de los datos, y ahorita termino, Ricardo, para que podamos platicar más, pues vemos que las propinas o la relevancia de las propinas es no única, o sea, contrario a lo que quizás podríamos pensar, no está en los deciles más bajos de ingreso, está en los deciles de ingreso medio. Y eso es bien interesante, porque eso te habla de una clase media que se está forjando o que ya está forjada, pero cuyo ingreso de todas maneras tiene esta variabilidad derivada precisamente de las propinas. Muchísimas gracias. Nuestro mercado laboral, como usted bien mencionaba, tenía un sector formal con las rigideces propias que le da la legislación y también tiene uno informal, completamente flexible, sin leyes ni salarios mínimos que le apliquen. ¿Qué sucedería con los salarios y precios, si se eliminaran las propinas? Bueno, a ver, ese es un modelo que siguen en otros países, ¿no? En otros países la idea, solo la idea de poner propinas es extraña, ¿no? Eh, Simplemente porque se ve el mercado de una forma distinta. Yo creo que aquí sí hay una cuestión, hombre, no diría cultural, pero sí hay una cuestión de cómo se han planteado las regulaciones laborales a lo largo de los años. Hay países europeos donde dejar propina no es que se vea como ofensivo porque no llega a ese grado, pero no se ve como una obligación de nadie, donde la propina es quizás dejas, por ejemplo, en España es muy claro, ¿no? Uno deja de propina las monedas que sobran en una transacción, ¿no? Y eso es lo usual y nadie espera más. Creo que ha ido cambiando un poco entre mayores el impacto del sector servicios. Hay otras economías donde dejar propinas se ve incluso como una cosa rara, así como, ¿por qué me dejaría propinas si este es mi trabajo, ¿no? Eh, yo creo que en México, parecido a otros lugares, estamos acostumbrados a dejar propina en ciertas cosas. Estados Unidos también es una economía que se mueve mucho con propinas. Y yo creo que si decidiéramos o si se decidiera dejar las propinas, habría un impacto importante en salarios. O sea, creo que para los trabajadores cuyo ingreso depende de las propinas, pues este ingreso tendría que ser compensado de alguna manera, ¿no? De alguna manera importante. No es menor la relevancia de las propinas en algunos deciles de ingreso, ¿no? Y ahorita vemos esos números. Entonces, para algunos sectores, el incremento que tendrían que tener en su ingreso tendría que compensar la pérdida que dejarían de tener si las propinas se prohibieran. Y no sé, y sinceramente no lo sé, si los patrones de esas industrias estarían dispuestos a asumir ese costo, ¿no? Porque hoy por hoy la propina es el costo que asume el que recibe el servicio y le pasa directamente al trabajador sin que pase por la empresa, sin que pase por el empleador, ¿no? Entonces, el dinero que se deja en propinas para los meseros en ningún momento pasa por el restaurante, normalmente se hace una bolsa y esa bolsa se distribuye con reglas bastante claras entre los cocineros, los meseros, los que hacen la limpieza. O sea, hay reglas de distribución. No pensemos que lo que nosotros le dejamos de propina a un mesero se va directamente a ese mesero. Eso no necesariamente sucede así. En algunos otros lugares es posible que sí, en México no. Se va como una especie de bolsa y se distribuye conforme a ciertos principios que cada negocio o cada sector tiene de alguna forma definidos, ¿no? Porque también tienes que considerar mucha gente que está en el sector servicios que no está visualmente en el sector, ¿no? O sea, dentro en un restaurante, pues te queda muy claro que están los cocineros y demás. Entonces, por ejemplo, yo estoy viendo aquí, en el sexto decil de ingresos, vemos que hay el 9%, 9.9% dice que sus ingresos dependen de las propinas. El sexto decil de ingresos dividido por hogares, ¿no? Que el 9.9% de sus ingresos, de esos hogares dependen sus ingresos de las propinas. Y ahora, de todo el ingreso que recibe ese mismo decil, ¿cuánto es de propinas?
ese numerito baja y es de todo el ingreso que dicen recibir, 1.5% del ingreso se debe a propinas. Pero son datos que son difíciles de interpretar porque vienen siempre de encuestas. Entonces, lo que sí sabemos es que en caso de que se dictaminara dejar de pagar propinas, pues sí habría una parte que el empleador, el patrón, tendría que asumir. Y yo no sé si las condiciones en México estén para que las asuma. Habiendo dicho lo anterior, yo creo que sí hay una deficiencia en el mercado laboral mexicano, y me estoy aquí aventando y quizás metiendo en camisa de once varas, donde hay sectores donde el salario base tendría que ser mayor y no deberíamos de dejar que esta dependencia de las propinas fuera tan grande, ¿no? Porque sí me parece que cuando dejas que la dependencia de las propinas sea tan grande y te llegan momentos difíciles como el que estamos viviendo, como lo vivido en el 2020, pues haces que el ingreso de muchas familias esté pendiendo de un hilo, ¿no? Y eso me parece que hay una parte incorrecta en ese sentido. Entonces, a mí me gustaría, dado quién soy y como la estructura mental que tengo, que fuera un mercado laboral más ordenado, ¿no? Donde quizás la relevancia de las propinas fuera menor, pero que el ingreso, que el salario que se pagara en los sectores fuera mayor y que las prestaciones fueran acorde, ¿no? Porque también pues, tenemos que pensar en la pensión de todos estos trabajadores que están en el sector servicios, que esa pensión no va a depender de las propinas, esa pensión no se va a construir con base en las propinas, sino con el ingreso base que reciben, y el ingreso base que reciben es muy bajo. Perdón que me entrometa un poco, pero no sería, o sea, si yo estoy entendiendo bien lo que estás diciendo, Valeria, es que también Ajá. el querer regular las propinas es prohibirlas, es dejar que existan propinas, ¿no? Es que ya no existan. No, no lo sé. La verdad es que regular las propinas, o sea, creo que hay muchas líneas, ¿no? Y uno podría decir regular puede ser ponerles un impuesto, ¿no? Grabarlas. Regular puede decir poner límites, poner techos. Regular puede decir prohibirla. O sea, no lo sé. La verdad es que en la regulación caben tantas opciones como se le ocurran a nuestros legisladores o a quien haga las leyes en el país de que se trate, ¿no? Entonces, la regulación no necesariamente es prohibirlas. Yo asumí prohibirlas, pero no necesariamente tiene que ser prohibirlas de ninguna manera, ¿no? Ya, porque si pensamos, por ejemplo, en quererles aplicar un impuesto a las propinas, ¿tú crees que eso sería algo beneficioso o no sería Pues depende para tan útil? quién, ¿no? Depende para quién. Yo creo que si a un mesero le dices que le vas a grabar las propinas, pues va a poner el grito en el cielo. A lo mejor el SAT dice que, bueno, voy a tener más recaudación. Entonces, yo creo que cuando hablamos de estas cosas, no necesariamente algo que sea benéfico para una parte tiene que ser benéfica para la otra. Ahora, habiendo dicho lo anterior, hay que pensar que las propinas, en su gran mayoría, no todas, desde luego, y mucho menos en la medida en la que las economías se mueven a mecanismos distintos de pago, las propinas se dan en efectivo. No siempre, desde luego, ¿no? Pero hay sectores donde se mueven muchas propinas en efectivo, y ahí vas a tener un problema enorme en términos de fiscalización, ¿no? ¿Cómo lo vas o sea, pensando en una regulación, pensando en la posibilidad de que se grabaran, ¿no? Fiscalmente, eh, en teoría, y esta es la teoría, ¿no? Todo ingreso tiene que estar grabado. Entonces, uno tendría que reportarlo, es decir, yo gané tanto por mi nómina, gané tanto por esto y gané tanto por propinas, ¿no? Y pues es un ingreso, eso es lo que la ley mandata, ¿no? Se tiene que reportar todo el ingreso y forman parte de tu ingreso. Yo dudo que en su mayoría estén grabadas las propinas, aunque no podemos decir que no lo estén, porque sí debe haber alguna parte que está contemplada cuando se reportan ingresos, ¿no? Hablando de eso que usted dijo que era muy importante notar que eran encuestas, no sé si nos podrías explicar por qué crees que hay, o sea, por qué sucede este sesgo o por qué no podemos fiarnos tanto de las encuestas, pues. Esto es padrísimo, este es un fenómeno padrísimo. Yo sé que esto no es de su generación, pero había una serie que a mí me encantaba, que era la de Doctor House. Y Doctor House era un médico que tenía como principio, un principio rarísimo, que tenía como principio desconfiar de sus pacientes. Y entonces él no confiaba para nada en lo que le decían los pacientes y él veía los datos del paciente.
Y bueno, y toda la serie funciona bajo esa premisa. Y una de las líneas más famosas de Doctor House es Everybody lies. Todo mundo miente, ¿no? Y hay un punto muy importante en las encuestas, que se cumple esta premisa de Doctor House a la hora que se hacen preguntas sobre el ingreso. La gente tiende a mentir, tendemos a mentir. Yo les apuesto que si hacemos una reunión de amigos y les preguntamos a todos, ¿cuánto ganan? No nos van a decir la verdad. Algunos mentirán al alza, algunos mentirán a la baja, pero es difícil que la gente revele con absoluta transparencia sus ingresos. A nivel agregado, es más común que la gente mienta a la baja. Si bien podrá haber alguno que mienta al alza, es muy común que la gente, y está muy demostrado empíricamente, que la gente mienta a la baja en términos de ingresos. Dicen por ahí que la gente miente sobre su edad, sobre su peso y sobre su ingreso, ¿no? Y no me extrañaría mucho. Yo creo que hay un punto importante. Ustedes imagínense en sectores, ¿cómo plantearlo? De bajos deciles de ingreso de la población. Y de repente que pues al final del día es una parte importante de la base piramidal de ingresos, ¿no? Entonces imaginen que llega un encuestador del INEGI, ¿no? Un encuestador del INEGI con su chaleco del INEGI, con su identificación, con su plataforma para capturar los datos. Pues esa persona que va a llegar a entrevistar se identifica con la persona entrevistada, pero la persona entrevistada pues no sabe si este señor o esta señora que llegó del INEGI es del gobierno, no es del gobierno, será del SAT. A lo mejor me quitan el programa social, porque si digo que gano más de X cantidad, ¿qué tal que ya no me llega mi apoyo? ¿No? Porque yo sé que el apoyo es para ciertos sectores. Y entonces, si yo digo que gano más de lo que gano, o si digo que gano más de lo que debo de ganar para seguir recibiendo el apoyo, ¿qué tal que me lo quitan? Entonces, mejor no digo. Y esto era muy claro en muchas encuestas del INEGI, en muchas encuestas de la ENIG, precisamente. Lo que veían los encuestadores es que las familias reportaban ingreso cero. Entonces, había grandes casos, o sea, muchos casos donde llegaba el encuestador, oiga, señor, señora, ¿cuál es el ingreso de esta familia? Y la familia, la persona en cuestión decía cero. Oiga, pero ¿cómo cero si yo veo que usted tiene aquí un refri y tiene pues un coche y los niños van a la escuela? Mi ingreso es cero, ¿no? Y el refri me lo regaló la tía y el coche es de mi primo y o sea, sí hay una tendencia a mentir en el ingreso. Yo creo, obviamente estoy haciendo una hipótesis aquí al aire, porque pues la gente tiene temor de perder, por una parte, programas sociales y por otro lado, tiene temor de ser fiscalizada. Yo no sé si me vayan a caer y me vayan pues a quitar impuestos. Entonces, sí hay una tendencia a mentir. Hay artículos por ahí interesantes que tratan de medir qué tanto miente la gente. Y por eso hay algunos países, México está en esas, en las que las oficinas de cuentas nacionales comparten información con las oficinas recaudatorias. Imagínense que el SAT compartiera información con el INEGI, que de hecho la comparten, ¿no? Para ver, en efecto, pues cuánto es el ingreso. Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que verdaderamente percibo. Entonces, por eso siempre digo, recuerden que es encuesta, porque cuando estamos hablando de ingreso, la gente tiende a mentir. También tendemos a mentir. Hay otra encuesta del INEGI de consumo de diferentes bienes y servicios y la gente tiende a mentir, por ejemplo, en temas de cigarros o alcoholes. ¿No? ¿Fumas? No, no, no. Uy, de vez en cuando. ¿Tomas? Uy, no, nunca me echo una cubita de vez en cuando, ¿no? Entonces, sí hay como cosas donde se sabe que la gente miente y el ingreso es una de ellas. Entonces, ese 8.3% de personas que se declaran que dependen, ¿es más probable que sean más personas que dependen de ese tipo de No las lo sé, propinas? no lo sé porque los ingresos normalmente están subreportados. Entonces, yo ese porcentaje, sinceramente, no sé si está subreportado todo el ingreso o está subreportado lo que depende de propinas o está subreportado el otro ingreso. No tengo ninguna claridad sobre lo que podría la gente decir en ese sentido. Sin embargo, considerando que hay un subreporte en los ingresos, que es sabido que existe este subreporte en los ingresos, no necesariamente quiere decir que el porcentaje esté mal, porque una cosa es que mientas a la baja en el ingreso que tengas, pero no necesariamente mientes al decir que el ingreso de tu familia depende de la propina.
¿sabes? O sea, a lo mejor dices que ganas menos de lo que verdaderamente ganas, pero eso no le quita la veracidad a que el ingreso de tu familia dependa de las propinas o dependa de un ingreso variable importante. Sí, y además, pues el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, establece, como usted muy bien dice, que las propinas son parte del salario del Son trabajador parte del ingreso, ¿no? Claro. y debe de retenerse sobre el impuesto sobre la renta. Incluso el artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo menciona que las propinas percibidas por los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y otros establecimientos también son parte del salario del trabajador. Sí, el tema es cómo haces la declaración, ¿sabes? O sea, hacer la declaración en México, no sé si ustedes ya hayan tenido que hacer una declaración, los veo muy jóvenes, pero en México las declaraciones son mensuales más la anual. Hacer una declaración no es trivial, ¿no? No es trivial y es mucho menos trivial si tienes varias fuentes de ingreso. Si tienes una sola fuente de ingreso, vamos a suponer que solo trabajas en un restaurante y solo percibes el ingreso del restaurante, en muchas ocasiones el negocio o la empresa hace la declaración por ti, porque ellos te retienen y ellos hacen el pago. Pero en el momento que tienes dos ingresos, eso cambia, ¿no? Entonces ya tienes tú que hacer una declaración. Entonces, por eso cuando yo hablo de temas fiscales, que para nada me consideraría ni que los, o sea, ni que lo entiendo, ni que los conozco bien, yo creo que hay expertos fiscales que serían mucho mejores explicando este tema, pero sí sé que entre más complejo sea tu sistema fiscal en términos de declaración y de pago de impuestos, es más probable que tengas huecos, que generes huecos que permiten la evasión. Entonces, no pensemos que hacer un mejor sistema fiscal es hacer un sistema fiscal más complejo. Muchas veces moverte a un mejor esquema fiscal es moverte a un esquema fiscal más sencillo, donde la gente tenga más facilidad de declarar, donde sea mucho más transparente lo que se tiene que declarar, lo que se puede deducir, y en ese sentido la evasión sea más difícil, ¿no? Entonces, entre más compliquemos los sistemas fiscales, es más probable que incrementemos la evasión. Claro, y hablando del gobierno y como tal, pues el gobierno ganaría más si aboléramos las propinas, ya que, pues, como usted también muy bien mencionaba, gran parte del dinero cambia de manos que no se declara y tampoco se graba de la misma manera que otros ingresos. Aparte, pues también como es dinero en efectivo, es muchísimo más difícil medirlo, ¿no? Sí, digo, no en todos los sectores es en efectivo, pero sí hay sectores donde es en efectivo, ¿no? Hay muchos lugares que dan servicios, ¿no? Donde incluso tienen una leyenda a la hora en donde está la caja que te dice que las propinas las dejes en efectivo o te ponen sobrecitos para que dejes las propinas en efectivos. No así en los restaurantes, ¿no? En los restaurantes ya puedes poner la propina y entonces ya hay un registro. A la hora que queda un registro, cuando hace una transacción por tarjeta, queda un registro exactamente de cuánto se va a la propina y demás. Y en ese sentido, la trazabilidad es mejor, ¿no? Entonces, en la medida en la que tengamos una economía que se mueve mucho en efectivo, como es el caso de México, pues será mucho más difícil seguirle la pista y grabarlo, ¿no? Y, y como usted muy bien mencionaba también en el mismo artículo, la economía de las propinas, pues creo que, y comparto la opinión con usted, que sería un buen momento para replantearse los modelos de negocio que dependen de las propinas y también analizar la relación entre la formalidad, la informalidad y la carga fiscal. Pero, ¿qué pregunta nos hace falta plantearnos sobre la informalidad en el sector de servicios? Uy, yo creo que la informalidad, mira, no, sinceramente no sé qué pregunta nos haga falta plantearnos. Yo creo que hay muchísimas. Yo creo que lo que hemos estado viendo en estos últimos meses que mueven, la verdad es que han movido un poco pues nuestra forma de vida, nuestra forma de consumir, nuestra forma, o sea, yo creo que si esta crisis no nos ha hecho pensar en cosas, verdaderamente estamos desaprovechando la crisis, ¿no? A mí me ha llamado la atención lo endeble que es en muchos sentidos nuestro modelo económico, ¿no? No hablo del modelo económico de México, ¿eh? No, o sea, estoy hablando como de pues no puede ser que un restaurante que no aguante pagar la nómina un mes o 2 meses. ¿Qué estamos haciendo mal, no? O sea, sí me ha permitido como pensar. Y la informalidad, sinceramente, Ricardo, Emilio, yo creo que se ha vuelto como un monstruo de mil cabezas, la informalidad. Es bien complicada. Hay algo
que no funciona, que es distinto a cómo funciona en otros lugares. En México, la informalidad no es ilegal. La ilegalidad radica en la naturaleza del bien o del servicio que se proporciona, eh, pero no en que proporciones el servicio o no. Y en ese sentido es distinto a cómo funciona en otros lugares. En otros lugares, si alguien saca y pone un puesto de comida en la calle, solo eso es ilegal y está sujeto a un montón de sanciones. En México es distinto. Y en México, y aquí sinceramente yo no sé si es causa o sea, no sé si correlación es causalidad, no sé si es causa o consecuencia. Y creo que hay muchas visiones divergentes. Gerardo Esquivel, por ejemplo, cree que la falta de creación de empleo eh, o sea, es resultado del bajo crecimiento económico, ¿no? Hay quienes creen que el bajo crecimiento económico es resultado de la falta de creación de empleo. Entonces tenemos como estas cosas medio del gato y el ratón o el huevo y la gallina que quizás no podamos dilucidar en esta plática. Lo que sí hemos hecho a lo largo de los años es que hemos subsidiado la informalidad. O sea, ¿a qué me refiero con subsidiado? Subsidiado no necesariamente a través de dar dinero, ¿no? Hemos subsidiado la informalidad siendo muy permisivos con la informalidad. Lo vemos hoy clarísimamente, ¿no? Con los restaurantes establecidos hay un montón de regulaciones que les aplican, hay un montón de inspecciones que les aplican, hay un montón de reglas que les aplican. ¿Y qué reglas, qué regulaciones, qué sistemas, qué inspecciones aplican para el mercado informal de comida? Pues absolutamente ninguna. Eso es un subsidio. Eso es un subsidio que no necesariamente es un subsidio tangible en términos de se le dan tantos recursos, pero sí se está subsidiando la informalidad al hacer más costosa la formalidad. Es una de las premisas de Santiago Levy en su último libro, en el de Esfuerzos Mal Recompensados, donde dice, nos la hemos pasado años dándole tratamiento un poco distinto, prioritario a las actividades informales, castigando la formalidad. A lo mejor no lo hacemos conscientemente, pero lo hacemos. Y al hacerlo, hemos permitido que este mercado informal, de todo, hay que pensar que el 57, 56, 57% de las personas ocupadas lo hacen de forma informal. Pues lo que estamos haciendo es creando un problemón, y un problemón que este año, bueno, el año pasado, pues nos lo dejó muy claro, ¿no? ¿Cómo apoyas a un sector informal si no tienes registro ni de su existencia? Porque cuando se discutió todo este debate de qué apoyos fiscales se deberían de dar, tú imagínate con el 56% de la población ocupada de forma informal, ¿quiénes son? O sea, si lo quieres, vamos a suponer que quieras apoyarlo y que tenga recursos. ¿Cómo lo registras? ¿Dónde está la base de datos? ¿Dónde está ese censo? ¿Dónde está esa información de quién está dónde? Es informal, no hay nada, no hay una regulación que aplique, no hay claridad, no hay transparencia, no hay nada. Entonces, hemos permitido que esta informalidad crezca o por lo menos se mantenga, ¿no? Y yo creo que eso pues nos está pasando la factura, nos pasa la factura todos los días en términos de productividad perdida y nos va a seguir pagando la factura en términos de población que no logra adquirir mejores oportunidades de vida porque al final del día, pues los ingresos de la informalidad son menores que los ingresos de la formalidad. Más claro que el agua no pudo haber quedado estos números, porque como usted también decía, 33 millones de mexicanos están en condiciones de informalidad trabajando. Entonces, sin duda alguna, tenemos un muy largo camino por recorrer, pero por algún lado tenemos que empezar. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de CEPAP Pregunta, las propinas, un motor invisible de la economía. Además, le agradecemos a la maestra Valera Moy, tanto por su presencia como por compartir un poco de su tiempo y de conocimiento. Nos vemos en el siguiente capítulo. Encantada, gracias a ustedes.